Bendiciones, Iglesia de Jesucristo. Es un privilegio dirigirme a ustedes. Mi nombre es Marta Ramírez Zamora, anciana de la Iglesia Congregación Cristiana Génesis. Les saludo con un gran abrazo. Y este mensaje de hoy lo he titulado Jesús busca encontrarse con el pecador. E iniciamos este mensaje leyendo Lucas 19 del 1 al 7, que dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, el nombre de Zaqueo en el original griego significa puro e inocente. Y Zaqueo quería saber quién era Jesús. La fama del Señor se había extendido por todas las regiones porque curaba enfermos, alimentaba a las personas, resucitaba muertos y estaba a punto de dar la muestra más grande de amor por la humanidad. Todo esto era reconocido por mucha gente. Ahora, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano recaudador de impuestos. Un publicano en aquel tiempo era aquel que recaudaba impuestos para los romanos, pero el sistema se prestaba a abusos. El publicano podía obtener más de lo acordado y embolsarse el saldo, pues naturalmente los jefes necesitaban subordinados para poder dividir su región en distritos más pequeños. Estos publicanos habían adquirido muy mala fama en sus días a causa de los abusos con el pueblo. Estaban excomulgados de las sinagogas. Así que Zaqueo era jefe de los publicanos en el distrito de Jericó y se había hecho demasiado rico, desde luego robando. A los judíos que optaban por trabajar para los romanos se les consideraba traidores, y no sorprende entonces que las multitudes se sintieran tan molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo en su casa. Bueno, vamos a iniciar la historia ya en orden. Zaqueo tuvo bastantes ganas de conocer a Jesús. Él estaba dispuesto a ir fuera del camino para subir a un árbol sicómoro. Él era pequeño de estatura, pero era tal su deseo de verle que no le importó que él tenía un estatus elevado, era un hombre muy rico, era muy reconocido, un alto funcionario. Pero tenía su defecto, era corrupto y era ladrón. Pero veamos lo que dice Lucas 19, 5, 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. E inmediatamente Zaqueo desciende a prisa y le recibió gozoso. Veamos. Jesús no le despreció. Sabía que era un corrupto, pero más bien se detuvo donde estaba Zaqueo y lo llama por su nombre. Le dijo que se bajara del árbol porque quería visitar su casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Esto es lindo. Lucas 19, 7 dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con un hombre que era odiado por el pueblo.
Todos los que lo criticaban, los que criticaban a Jesús, murmuraban contra él. Y en realidad, murmurar contra Jesús muchos lo hacen actualmente también. Leamos Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasaba con Zaqueo? Zaqueo tenía hambre espiritual, porque vemos que al instante la salvación había introducido un cambio radical en la vida de Zaqueo. Él estaba diciendo que ahora tenía una nueva vida en Cristo, y eso lo llevaba a desear hacer restitución por todo ese pasado, y que en gratitud a Dios por su salvación, ahora quería usar su dinero para la gloria de Dios y bendición de sus semejantes. Hermanos, veamos que la salvación no llegó a la casa de Zaqueo por su caridad, por su restitución, no. Estas cosas son el efecto del arrepentimiento que lo lleva a la salvación, no es la causa. Así que, hermanos, esto es muy interesante, porque tenemos que entender que Jesús busca encontrarse con el pecador. Zaqueo estaba dispuesto a recibir a Jesús en su casa. Pregunto, ¿estamos dispuestos, estamos deseosos de recibir nosotros a Jesús en nuestra casa? Hermanos, y es que no hay forma de que haya un verdadero cambio en nuestras vidas si Jesús no está ayudándonos a producir ese cambio. El que Jesús vaya a la casa es como permitirle entrar en lo profundo de nuestro corazón. Y hay muchos que no han permitido que Jesús pase adelante. Lo reciben solo en la puerta, pero no lo dejan entrar. Vemos que Jesús aquí se autoinvita a la casa de Zaqueo, porque conocía también el corazón de Zaqueo. Vio a un hombre dispuesto a obedecerle, vio un hombre necesitado y vio un hombre que no le iba a rechazar. Hermanos, ¿qué significa entonces recibir a Jesús en nuestra casa? La casa es intimidad. Nosotros no le abrimos la puerta de nuestra casa a cualquier persona. Pero la casa de nosotros está llena de aposentos. Y cuando nosotros tenemos una gran amistad y una confianza en alguien, le abrimos todos los aposentos, exponemos abiertamente toda nuestra vida. Zaqueo sabía que ahora para Jesús toda su vida estaba expuesta. No podía ya ocultarle lo que él era, lo que él hacía. ¿Y cómo termina la historia? Leamos Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús ve a Zaqueo transformado, porque él ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Que Zaqueo ejerció la misma clase de fe en el Señor que Abraham. ¿Eres hijo de Abraham? ¿Eres puro? ¿Eres inocente? Así que Jesús siempre va a restaurar la identidad de nosotros. Jesús al igual restauró a Zaqueo y nos restaurará a nosotros si le permitimos que entre a nuestra casa y cene con nosotros. Amén. Y no importa lo que hayamos hecho, si hemos sido ladrones, si hemos sido ávaros, lo que sea, Dios hace todo nuevo. Hermanos, probablemente aún
hay muchas personas así, que también se sientan en su árbol sicómoro y oyen que Jesús está pasando o que va a pasar por ahí. Oyen que Jesús está en la ciudad, que Jesús está cerca de ellos. Y ellos quieren ver las señales, quieren ver los milagros que está haciendo, pero son únicamente observadores que no tienen un conocimiento profundo y personal con el evangelio que Jesús predica. Hermanos, hoy hay una invitación personal para ti. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Este pasaje es muy similar a lo que Jesús le dijo a Zaqueo. Hermanos, hay otra historia que tiene similitud y diferencias a la vez con esta de Zaqueo. Y es la del joven rico, que está en Marcos 10, 17, 22. Y dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que este joven, hermanos, a pesar de tener tantas cualidades, él comprendía que le faltaba algo y que todo lo que tenía no llenaba el vacío de su corazón. Él le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Él quería la vida eterna. Jesús puso el énfasis en la palabra Maestro bueno y lo empleó para poner a prueba la fe de aquel hombre. Y le dice, solo Dios es bueno. Estaba dispuesto el joven rico, a confesar al Señor Jesús como Dios. Recuerden, hermanos, que los judíos no creyeron a Jesús cuando llegó a predicar su palabra. Pues aparentemente no iba a confesar a Jesús como Dios. El joven rico seguía bajo el engaño de que podía heredar el reino de Dios en base del principio de hacer buenas obras de la ley. Obras que, como dice él, sabe los mandamientos, seguro ayunaba y hacía muchas cosas. Pero miren dónde estaba su corazón. Nuestro Señor citó los 5 mandamientos que tratan primeramente de nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero, ¿de veras amaba él a su prójimo como a sí mismo? Si así fuera, pues entonces que lo demostrase, vendiendo todas sus propiedades y dando el dinero a los pobres. Eso es lo que quiso decirle el Señor. El Señor Jesús no estaba diciendo
que este hombre podría haberse salvado vendiendo sus posesiones. La Biblia dice que hay un solo camino a la salvación, la fe en Jesucristo. Y él debía reconocer que es pecador, que está bien lejos de satisfacer la demanda de Dios. Pero la mala disposición del rico, de este joven rico, para compartir sus posesiones, demostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Sabía los mandamientos solo de memoria, no en su corazón, pero amaba demasiado sus propiedades. Jesús le estaba demostrando a este hombre que había quebrantado la ley de Dios, de la cual él se jactaba cumpliéndola, y que por ello mismo necesitaba ser salvo. Este hombre rico amaba más sus riquezas que a Dios y pone su confianza en ellas. Y es que el Dios Mamón ha de ser echado del trono de cada corazón, y efectuar este cambio a veces es imposible, pero la Biblia dice que para Dios todo es posible y Dios puede hacerlo. Veamos entonces la diferencia entre este joven rico y Zaqueo, que también es rico. Dios, que conoce los corazones, vio a un Zaqueo inocente que le mira de lejos y quiere conocerle, e inmediatamente atiende a la orden del Señor gozoso. Luego, sin que el Señor le diga que devuelva lo robado a los pobres, él mismo toma la iniciativa de hacerlo y dar cuadruplicado al que había defraudado. Así que el corazón de Zaqueo no estaba en las riquezas, aunque era rico. Es que no es pecado ser rico, es a dónde está el Dios tuyo. ¿Quién es el Dios tuyo? Veamos ahora, el joven rico se autoexalta, diciéndole al Señor que es un cumplidor de la ley, que ha vivido en honestidad y en rectitud toda la vida. Pero el Señor le dice: da a los pobres. Y éste no obedeció porque su corazón estaba confiando más en su dinero que en Dios. Así es, hermanos. Y concluimos este mensaje diciendo que muchas veces el dinero, los afanes, los deseos carnales, los deseos pecaminosos, los amigos, los familiares se oponen a que demos el paso de fe y se oponen a que reconozcamos nuestra condición. Pensemos, hermanos, que el dinero y todos estos deseos carnales son obsesiones que nos dañan y no nos conducen a la libertad. Si eres un Zaqueo necesitado de ver a Dios y conocerle, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Él es fiel y justo y le perdonará. Siempre habrán enemigos en tu alma que van a murmurar. No te preocupes. Preocúpate de lo que Dios piense y diga de ti. Hay algo más por qué vivir que amar las riquezas. Así que en la vida es mejor el favor de Dios, es mejor el amor y todas las bendiciones que emanan de Él desde el cielo, como lluvia. Jesús siempre buscará encontrarse contigo. Jesús siempre va a estar extendiendo la mano para que tú la tomes. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy anhelo tu gracia y tu bendita misericordia, amor de Dios. Propongo, Señor, en mi corazón, como Zaqueo, vencer cualquier adversidad y obstáculo para alcanzar la salvación y la vida eterna
que ofrece nuestro Dios. Hoy, Señor, visita mi casa. No te quedes afuera, yo te abro para que veas todo lo que hay ahí. Puedes mirar todo lo que está oculto. Ve, Señor, y mira muy adentro de mí. Y si hay pecado en mí, guíame, Señor, por el camino eterno. Me humillo ante ti. Señor, no me justifico por mis obras, no, sino por la fe en la sangre del Cordero de Dios, que murió para darme el precioso regalo de salvación. Por tu sangre, Señor, por la fe yo soy salvo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.